RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Arequipa y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Timaná. Él es magíster en Gobierno y Políticas Públicas, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Qué gusto saludarlo, señor Timaná, muy amable. Muy buenos días, muy contento de poderte acompañar en este programa. ¿Cómo está mirando el panorama político, no? Además, Arequipa, donde se encuentra usted, va a ser el centro de atención este domingo, ¿no? Y la pregunta obligada es, ¿no? En la situación que vivimos, en las circunstancias que se realiza este debate trascendente, ¿qué tanto va a pesar? ¿Qué tanto va a gravitar este debate en la mirada de los peruanos y en la decisión del elector el domingo? Sí, mira, a ver, aquí Arequipa está tranquila, no hay mucho movimiento. De hecho, se ha decretado efectivamente la inmovilización el día de mañana y el domingo para que efectivamente, pues sobre todo por dos razones, por el debate, pero también porque junto con Ica y también con Junín, pues la región está siendo azotada por no se sabe si es pues el inicio de una tercera ola o efectivamente no hemos salido de la peor parte de la segunda. Entonces, estamos para evitar pues el tema del contagio y más efectivamente pues dada la actividad política que tendremos el domingo. Yo creo que el debate es muy importante. Yo me alegro mucho de que el Perú Libre pues haya aceptado efectivamente pues debatir porque es sano para la democracia. Y al mismo tiempo es también importante que esta serie efectivamente de eventos pues se den en diferentes lugares de la geografía nacional y claro, o sea, Arequipa está a la altura de poder desarrollar este tipo de eventos y estamos muy contentos y efectivamente se va a recibir el evento con muchas ganas. Ahora, creo que lo que nos muestra la encuesta y la intención de voto y el simulacro de voto de Datum hoy es que está muy parejo y creo que el debate va a ser decisivo para que las personas efectivamente que están indecisas pues puedan medir bien las propuestas. Ahora, usted ha mencionado en la encuesta de Datum, en efecto, ¿no? Este simulacro de Datum le da 42.6 a Pedro Castillo, 41.7 a Keiko Fujimori, ¿no? En la práctica estamos frente a un empate técnico, ¿no? De acuerdo a cómo se manejan justamente las estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de fortaleza Pedro Castillo en estos momentos y cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que puede exhibir Keiko Fujimori y también sus debilidades, ¿no? Porque eso también pesa en el elector, ¿no? Claro que sí. Mira, en el caso de Pedro Castillo, yo creo que él hace, a ver, cuando uno tiene una candidatura integral, uno tiene que tener en cuenta que la persona sepa, ¿no es cierto? O sea, el logos, la cercanía, que es el patos, y también la ética, ¿no es cierto? De las fortalezas que tiene efectivamente Pedro Castillo es la cercanía. Es una persona que la gente lo ve y sobre todo de la sierra, no importa que sea del norte, la sierra de todo el país lo siente cercano, se siente identificada con él, ¿no es cierto? Y también efectivamente las personas más de la nivel social C, D, E, efectivamente sienten que es uno de ellos. Esa es una de sus principales fortalezas. La ética, pues, o sea, no tiene una maleta tan grande como la que tiene, pues, Keiko Fujimori, pero de todas maneras, la principal debilidad, pues, es el logos, es el conocimiento. Pedro Castillo no es una persona que se haya preparado para llegar a ser presidente y tiene un entorno que le complica un poco la parte ética, ¿no es cierto?, porque tiene muchos señalamientos. En el caso de Keiko Fujimori, bueno, logos tiene, ¿no es cierto? Tiene, o sea, es la tercera vez que está efectivamente siendo candidata y llega a una segunda vuelta. El problema grande, efectivamente, el más grande que tiene pues Keiko es el tema de la ética, por todas las complicaciones pues que tiene, las investigaciones, la experiencia. Ahí entra también el tema de la cercanía, porque lo que hemos podido ver en el sur es que hay un antiquenquismo muy fuerte. Entonces esa cercanía es lo que
también le ha sido más hostil para poder remontar en las encuestas a Pedro Castillo, pero ojo, porque en las dos últimas elecciones presidenciales Keiko iba arriba para esta semana y siempre terminaba perdiendo. Esta es la primera vez que Keiko está abajo y hay un voto escondido en el Perú siempre. Ahora, el caso de los equipos técnicos, ¿no? Hemos visto un debate reciente, ¿no? Hace poco menos de 6 días. ¿Cuánto pesan los equipos técnicos en esta campaña, ¿no? En esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Porque todo el mundo se pregunta cómo solucionamos el tema de la pandemia, cómo solucionamos el tema de la economía, ¿no? Cómo le damos tranquilidad a la población en el marco jurídico, en el marco de decisiones políticas, ¿no? Unos están en favor de que se cambie la Constitución, otros están en contra, sino que están en el sentido de que es necesario reformar algunos puntos, ¿no? ¿Cuánto pesan los equipos técnicos, señor Timaná? Mira, yo considero que los equipos técnicos son como jales, o sea, cada una de las campañas ha tratado efectivamente, cuando juegas un partido, de ver efectivamente qué estrellas te acompañan para decirte, bueno, este tiene más chance. Y ambas campañas pues han tenido dificultades en tener jales. De hecho, acordémonos que en el caso pues de 2011, uno de los apoyos sin los que hubiera sido imposible pues que Ollantaytamala llegara a la presidencia fue Vargas Llosa, ¿no es cierto? Se la jugó con todo por él. Y en el caso de PPK, pues el apoyo de Verónica Mendoza también efectivamente le ayudó en ese último tramo de la campaña. Entonces, los equipos técnicos como tal, o sea, es más el tema de poder tener como personas que sepan de los temas y que efectivamente van a aportar al gobierno, porque le dan al candidato aquellas cosas que le pueden faltar. En este caso, yo creo que tiene esa doble situación, como la cercanía, si efectivamente la persona no es que sea la que más conoce, pero efectivamente tiene una buena imagen o una imagen pública favorable. Y en el caso de la importancia que le da, pues depende. Yo creo que hay bolsones electorales efectivamente, o sea, hay gente que sigue a una persona que le gusta y que efectivamente le parece correcto lo que hace, pero no ha sido fácil para las dos campañas tener jales multitudinarios. Ahora, esta campaña también estamos viendo que hay un conjunto de ofertas para ir directamente a la población, ¿no? ¿Qué es lo que exige desde su punto de vista la población, ¿no? Usted está en Arequipa, ¿no? Donde hay población urbana y población rural, ¿no? Si medimos un poco lo que hace poco menos de 15 días el Instituto Nacional de Estadística e Informática da a conocer que más de 9.900.000 peruanos están en situación de pobreza y de ellos 1.600.000 en situación de extrema pobreza, ¿no? Estas ofertas que ambos candidatos están dando a conocer gravitan mucho, por ejemplo, el bono oxígeno, el pensión 65, ¿no? El tema de titulación por el lado de Fuerza Popular, pero por el lado de Perú Libre tenemos también ofertas muy similares, ¿no? En indicar el tema de las AFPs, tenemos también el tema del ingreso libre a las universidades, tenemos el tema de estatizaciones, nacionalizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto lo siente la población? Mira, yo creo que la población efectivamente quiere que le llegue el Estado. Ahí hay una situación y es, a ver, cuando un presidente quiere reformar la Constitución, o sea, la Constitución no construye hospitales, no acaba la corrupción, no transforma la realidad. La Constitución, sobre todo y principalmente, es la disposición de unos controles al poder público, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución le dice al presidente qué puede y qué no puede hacer. Le dice al Congreso qué puede y qué no puede hacer. Le dice efectivamente al Poder Judicial qué puede y no puede hacer. Y al mismo tiempo, efectivamente, pone o diseña pues un sistema en el cual se va a organizar el país. Cuando un presidente dice que efectivamente quiere cambiar la Constitución, es abrir efectivamente el poder constituyente que no tiene límites. Y eso es lo que efectivamente hemos visto que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, ¿no es cierto?, donde el gobierno de turno pues se ha podido establecer en todos los rincones del Estado. Entonces es muy complicado. A mí por eso me parece mucho mejor un tema de reformas, porque efectivamente eso es lo que está clamando la población.
Hay que tener en cuenta que la estabilidad macroeconómica desde la Constitución del 93 ha sido algo que hemos ganado. ¿Por qué? Porque muchas de las propuestas efectivamente que ha tenido Pedro Castillo ya se intentaron antes en la historia del Perú y comenzaron con la Junta Revolucionaria Militar, y que efectivamente los mismos sindicatos no se aguantaban más esas políticas y tuvieron ese paro nacional en el 77 que desembocó en la la Asamblea Constituyente del 78 y luego en la Constitución del 79. Pero aún así esas políticas llevaron efectivamente a la hiperinflación porque se plasmaron ahí, y esa es la década del 80 en el Perú. Entonces, yo creo que efectivamente hay una situación, y sobre todo la pandemia nos ha demostrado de que el Estado no ha sido lo suficientemente fuerte para poder llegar y promover socialmente a la población, sobre todo a los más necesitados. Pero, o sea, tratar de tumbar eso nos lleva a una situación dramática como en Arequipa, en donde el gobernador, o sea, como no está preparado, no sabe tomar las decisiones y estamos sin gobierno en medio de la pandemia. Ahora, usted mencionaba algo, ¿no? El Perú ha tenido una economía sólida, estable, ¿no?, en la región. Y también podemos mostrar que hay países como el caso de Colombia o el caso de Chile, que también tienen economía estable y se han convertido en una suerte de modelos, no solamente para la región, sino para el mundo, ¿no? Pero hoy los tres países se enfrentan una situación social convulsa, ¿no? El caso de Colombia, el caso de Chile, que se está propugnando por el cambio de constitución, y en el Perú, ¿no?, la situación es conocida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre realmente, no? La gente ya no solamente mide los indicadores económicos, sino, como usted ha mencionado en reiteradas oportunidades, la cercanía del Estado hacia la población que más los necesita. Sí, mira, o sea, de todas maneras, cuando uno se pone a pensar qué es lo que está pasando en estos países, hay efectivamente una situación social que no se veía desde hace mucho tiempo. O sea, el tema de la pandemia ha arrojado un aumento de la pobreza, cuando el Perú efectivamente había logrado 20 años de sacar a más personas de la pobreza. Cada uno tiene sus particularidades, pero efectivamente uno puede darse cuenta que, o sea, hay un manejo también de ciertos actores políticos regionales que están tratando efectivamente de sacar agua para su molino. Entonces uno no puede, o sea, ver efectivamente lo que pasa en tres países y decir que no tienen ninguna conexión. Ahora, también cada uno tiene sus propias particularidades. En el caso chileno, lo que estamos viendo es que efectivamente hay una sociedad muy compartimentalizada y efectivamente muy formalizada. Entonces, las posibilidades de un progreso, ¿no es cierto?, de alcanzar ciertos lugares dentro de la sociedad es muy cerrado efectivamente en Chile. Aquí, por el contrario, tenemos una alta informalidad y efectivamente tenemos emprendedores que pueden convertirse en multimillonarios. Obviamente el 70% de la informalidad no es igual, o sea, hay un 40% de la informalidad que gana menos del mínimo y hay un 30% de la informalidad que gana mucho más del mínimo. Entonces, ahí efectivamente hay una situación en donde las personas que están más lejos del Estado, ¿no es cierto?, piden y claman de que tengan acceso a las oportunidades. En el caso de Colombia es un poco más complicado en términos de que efectivamente es mucho más fuerte el tema del narcotráfico. Detrás de todo esto también está efectivamente que no se utilice también la erradicación de drogas, que es uno de los puntos de la agenda de negociación con los manifestantes, y uno dice, ¿pero por qué? De forma unilateral, el gobierno ya ha dicho de que efectivamente le va a dar universidad a los estratos 1, 2 y 3, universidad pública. También efectivamente retiraron la reforma, la fiscal, ¿no es cierto?, la de los impuestos, y también retiraron la de salud. Entonces, no es que exista, o sea, hay un manejo ahí, y claro, el gran problema que tenemos es la desestabilización del narcotráfico, y que efectivamente estamos viendo lo que está pasando en el Brain, y hay que tomar medidas. Cualquiera de los dos que salga tiene que tomar medidas, porque eso se puede salir de las manos. Señor Carlos Timaná, como siempre yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias por esa deferencia que siempre tiene, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.